Qué bendición que podemos conectarnos a través de estos medios de comunicación. Es una bendición que usted esté conectado con nosotros y quiero animarle a que usted pueda decir conmigo, sé que por la fe y en el nombre de Jesús estoy bendecido, prosperado y en victoria. Los de casa, los ministerios de Dios de Pacto sabemos lo que esto significa. Lo puede decir nuevamente, por la fe estoy bendecido, prosperado y en victoria. Y es que mi hermano, los hijos de Dios no dependemos de lo que nuestros ojos o nuestros sentidos nos indican, sino dependemos de la palabra y de las promesas que el Señor tiene para nosotros. Quiero contarle que hace unos domingos iniciamos la serie Saber Escuchar y hoy le traigo el tema Cuando Dios guarda silencio. ¿No se le hace un poco difícil comprender esta expresión cuando Dios guarda silencio? En algún momento usted y yo lo hemos pensado, cuando pensamos que Dios no nos escucha, porque no recibimos su respuesta. Usted y yo en más de alguna ocasión hemos clamado por algo, hemos orado y hemos creído, quizás hasta hemos hecho actos de fe y no recibimos la respuesta que deseamos escuchar, la respuesta por la que estamos clamando y pensamos que Dios no nos escuchó, pensamos que Dios no nos atendió. Y ese es el tema que quiero compartir hoy. Pero antes de seguir, quiero bendecir y felicitar a los padres que esa semana, pues aquí en Guatemala celebramos el Día del Padre. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Y quiero contarles, porque es parte del tema, de lo que mis hijas, mi hijo, no sé si el abuelito participó, qué hizo, ¿verdad? Pero mi esposa y mis hijas me prepararon esto. Es un cuadro musical. Muchos de ustedes saben de que yo toco el piano y me gustan tocar algunos instrumentos más, pero y aparte de eso, pues enseño música, me gusta hacerlo. Y es un piano, aquí están las teclas negras, las teclas blancas. ¿Y por qué enseño esto? Pues aparte que quiero felicitar a los padres y quiero también lucir el regalito que me dieron. Quiero contarles de que en la música hay silencios. Y déjeme decirle que esos silencios son necesarios, son importantes. La música es el arte de combinar los sonidos, pero dentro de la música también entra el arte de combinar los silencios. Hay muchos escritores que consideran los silencios en la música como momentos muy oportunos y es un arte saberlos colocar. Regularmente después de un silencio viene algún crescendo, se espera algo majestuoso porque quizás hay suspenso. El silencio es una belleza también en el arte musical. Y déjeme decirle, como estamos hablando del silencio, cuando Dios guarda silencio, cuando no escuchamos la voz de Dios, déjeme decirle que en algún momento es necesario que Dios guarde silencio hacia nosotros, sus hijos, y se lo voy a explicar. Pero quiero recalcar que Dios siempre nos escucha. Dios siempre nos atiende. Él siempre está para ti y para mí. El asunto es que a veces nos habla y nosotros no escuchamos. Y cuando nosotros queremos escucharlo, no es porque Él se ponga caprichoso, porque Él no es así. Definitivamente no. Pero en algunas ocasiones nosotros estamos tan distraídos que no prestamos atención a lo que Él nos está hablando. O en otras ocasiones hay pecado, hay suciedad que impide que nuestros oídos escuchen su voz. Y quiero decirte que Dios nos habla de diferentes maneras. Nos habla a través de la naturaleza, a través de la comunión con el pueblo, a través de estas transmisiones, a través de sus siervos, pastores, profetas. Nos habla a través de cánticos, en tiempos de adoración, tiempos de alabanza, tiempos de comunión con Él, tiempos de oración. Nos habla a través de su palabra, a través de sus sagradas escrituras. Pero entonces, ¿por qué no lo escuchamos? Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27, o tome nota. En ese versículo, Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esas son palabras de Jesús. Y allí nos demuestra pertenencia. Mis ovejas oyen. O sea, los que le pertenecemos a Él, escuchamos su voz.
Para escuchar su voz debemos estar seguros de que le pertenecemos a Él. Y número 2 que encontramos en ese verso es reconocimiento. Le reconocemos su voz. Quiero contarle que hace muchos años teníamos un patio grande en donde vivíamos y teníamos un perro. Ese perro era raza Bull Terry y le pusimos por nombre Terry. Muy bonito el perro y pues éramos pequeños nosotros. Recuerdo que cuando mi papá llegaba en el carro, que por cierto es un carro que le aprecio mucho, mis años de niñez, mi papá le decía el pichirilo, era un Toyota, mi papá dice Toyotía del 75, le agarramos mucho aprecio, que por cierto mi papá y mi mamá van a estar contando anécdotas, testimonios que van a edificar su vida. Esté atento, van a ser los domingos por la tarde. Esté atento a esos anuncios, a esa información. Bueno, pues teníamos ese vehículo y recuerdo que cuando mi papá llegaba cerca de la casa, ni siquiera se había parqueado, ni siquiera había bocinado, pero el perro, el Terry, como que detectabas, distinguía el sonido del motor, tal vez a una cuadra, y empezaba a mover su colita chiquitita que tenía y se emocionaba, paraba las orejas y se iba al portón, porque ya estaba anunciando de que mi papá llegaba. Aunque estuviera comiendo, él escuchaba el motor del carro y no sabía si ir a saludar o a avisar de que venía mi papá en el carro o seguir comiendo. Él reconocía el sonido del motor del carro. Él reconocía cuando mi papá llegaba en su carro. Increíble cómo son los animalitos. Por eso Jesús también dice, mis ovejas, tal vez no es lo mismo un perrito a una oveja, pero le pongo este sencillo ejemplo. Nosotros debemos reconocer cuando Dios se acerca, porque le pertenecemos. Cuando aprendemos a distinguir la voz de nuestra mamá cuando éramos bebés, aprendimos a distinguir la voz de nuestros padres cuando nos hablaban. Así debemos distinguir la voz de Dios y eso lo logramos hacer cuando estamos en constante comunión, en constante relación con Él. Y eso me lleva a este otro punto, porque a veces no la escuchamos, porque no lo reconocemos. Estamos tan distraídos, estamos tan mal acostumbrados ¿verdad? A no escucharlo, que cuando Él nos habla no lo reconocemos. Le pasó, por ejemplo, a, a Samuel. De eso compartí hace un par de domingos, el primer libro de Samuel, capítulo 3, cuando Dios le habla a Samuel. Samuel confunde la voz de Dios, va con el sacerdote. Y pues el sacerdote le dice, no, a la tercera vez le dice, cuando escuches esa voz, habla Señor, que tu siervo oye, tu siervo escucha. A Gedeón también le pasó. En Jueces capítulo 6, Gedeón y todo el pueblo de Israel estaba tan afligido, estaban afectados por sus enemigos. Estaba tan afligido su corazón que cuando el Señor llega y le habla, él no reconoce. El ángel del Señor llega y le dice, varón fuerte, esforzado. Y Gedeón le dice, yo soy débil, yo no escucho. O sea, Dios te habla en muchas ocasiones y a veces por estar afligido, por estar encerrado en tus problemas, en tus situaciones, estar pensando constantemente en lo negativo, no escuchas la voz de Dios. A veces no le reconocemos. Y la otra razón por la que no escuchamos o no comprendemos su voz es porque hay pecado. Recuerden en Génesis capítulo 3, verso 8, cuando el Señor llega y busca a Adán y a Eva y ellos se escondieron. ¿Por qué? Porque había pecado. En muchas ocasiones el pecado ensucia nuestros oídos espirituales, nos tapa los oídos espirituales y no logramos escuchar la voz de Dios. Pero bueno, Dios, quiero recalcarlo, Dios te habla. Entonces, ¿qué pasa? Hermano Melvin, estamos hablando de que cuando Dios hace silencio, sí, porque hay una intención de Dios, no lo hace como capricho, no lo hace por fastidio, no, Dios lo hace con propósito, cuando Dios calla. Y déjame decirte una promesa que el Señor nos ha dado en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. También Jeremías 33 dice, clama a mí, 33:3, ¿verdad? Clama a mí y yo
te responderé. Son promesas de Dios y Dios cumple sus promesas. Así que cuando Dios calla es porque lo hace intencionalmente para enseñarnos algo. ¿No te parece que Dios tiene derecho a guardar silencio? ¿Cómo te has sentido tú cuando has hecho viajes largos, por ejemplo, y vas de piloto o de copiloto, o vas en un autobús y vas viajes largos y la persona de al lado te empieza a platicar y puede llegar un momento en donde tú ya quieres descansar o tú ya te sientes incómodo por la conversación o tú simple y sencillamente quieres meditar y tal vez quieres aprovechar a orar, ir platicando o ir meditando? Tú tienes derecho de guardar silencio. ¿No te parece que Dios también en algún momento, Él quiere guardar silencio por amor a ti? Porque Él tiene un plan, porque Él tiene un propósito. Y te voy a leer unos versículos y basado en estos versículos que te voy a leer, vamos a sacar algunas conclusiones. Job, capítulo 34, verso 29, anótalo. La Nueva Versión Internacional dice, pero ¿quién puede condenarlo? Si Él decide guardar silencio, ¿quién puede verlo si oculta su rostro? Él está por encima de pueblos y personas. Él es soberano. Dios es Dios. Salmos 39, 12 dice, Señor, escucha mi oración, atiende a mi clamor. No cierres tus oídos a mi llanto. Ante ti soy un extraño, un peregrino como todos mis antepasados. Oiga lo que está diciendo el salmista. Escucha mi oración, atiende mi clamor. Él se sentía que no estaba siendo atendido como usted y como yo nos hemos sentido en muchas ocasiones. No cierres sus oídos a mi llanto. Él se sentía solo, desamparado, como cuando clamamos, como cuando gritamos y sentimos que nuestras palabras rebotan en un cielo de hierro. Sentimos que Dios no nos atiende. Así estaba el salmista. Salmos 83:1. Oh Dios, no guardes silencio, no te quedes, oh Dios, callado e impasible. El salmista vuelve allí a decir, Señor, por favor, habla, responde. ¿Por qué callas? Bueno, según los versículos que leímos, y hay más versículos, no tenemos mucho tiempo, podemos concluir en esto. Dios es soberano. Él es Dios. Puede hablar, puede callar. Porque Él no depende de nuestros caprichos. Él no depende de nuestra exigencia. Cuando hay alguna emergencia, usted quizás ha llamado a los bomberos, ha llamado a los policías, ha llamado a un vecino, a alguien que le atienda. Y en la gran mayoría de los casos llegan. Si son los bomberos, tratan de llegar lo más rápido. Si se necesita una ambulancia, llega. Y nosotros exigimos porque hay una emergencia. Pero nuestra relación con Dios no debe ser de bomberos. Nuestra relación y nuestra comunión con Dios debe ser de padre a hijo. Dios, creación. Nosotros debemos reconocerle no como aquel que nos atiende en nuestras emergencias, mucho menos debemos considerar a Dios como aquel que nos atiende en nuestros caprichos y que cumple con nuestros caprichos. No es así. Debemos reconocer a Dios como el Dios soberano que es, el Dios todopoderoso, nuestro Dios a quien debemos tenerle respeto, debemos tenerle temor. Vivimos en una generación que no respeta. No respeta a padres, no respeta a madres, no respeta a la sociedad, no respeta a la autoridad, no respeta al gobierno, no respeta a Dios. Entonces, en algunas ocasiones Dios tiene que enseñarnos a que Él es Dios. Y en algunas ocasiones Él calla. Está a nuestro lado. Y cuando Él nos hable, eso va a ser sorprendente. En un ratito voy a llegar cuando Dios nos vuelve a hablar. Dios nos está enseñando a confiar en Él. A que nosotros no le seguimos solo por conveniencia, sino que de esa manera nosotros debemos demostrar nuestro amor hacia Él, nuestra confianza plena en Él. Que pase lo que pase, nosotros seguiremos creyendo y confiando en Él, tal y como a muchos de ustedes les ha pasado, aún en momentos difíciles, aún en momentos dolorosos, aún en momentos trágicos. Quizás no escuchamos la voz de Dios. Y en muchas ocasiones no es necesario escucharlo, pero lo has sentido. Has sabido que Dios está a tu lado.
Porque hay momentos en donde no hay palabras para que consuelen. Hay ocasiones en donde el dolor es tan grande que con la compañía es más que suficiente. Y Dios, quiero decirte, Dios ha estado contigo, aunque tú no lo has escuchado. Aunque estás esperando una palabra y tal vez no la escuchas todavía, quiero decirte que Dios está contigo y nunca te dejará, nunca te desamparará, siempre te sostendrá con la diestra de su justicia, con su diestra poderosa. Él está a tu lado. Cuando Él calla no es por mucho tiempo, es por un plazo corto, cuando aprendamos a depender de Él. Otra razón que encuentro por qué a veces calla el Señor es porque está preparando algo muy especial. Cuando vemos que Dios no actúa, cuando notamos que Dios no nos responde en el momento en que nosotros queremos, es porque algo tremendo, algo grandioso está preparando, algo que nuestros ojos quizás no comprenden o no comprenderán, nuestra mente no comprenderá, nuestra vista no lo podrá ver, porque los propósitos de Dios trascienden aún nuestros pensamientos, nuestro estado presente. Los propósitos de Dios son eternos. En Juan capítulo 11 se narra de la muerte del amigo de Jesús, Lázaro. Y pareciera que Jesús llegó tarde. No llegó a tiempo para sanar a Lázaro. Llegó a consolar a Marta y a María, pero estas mismas hermanas de Lázaro le reclamaron a Jesús, ¿por qué no actuó a tiempo? Y hay un verso tremendo que dice, Jesús lloró. Son los versículos que nos aprendemos de niños, ¿verdad? Juan 11:35. Jesús lloró porque le dolió. Quizás cayó porque se narra de que él se conmovió cuando vio a toda la gente llorando. Se conmovió. Pero después de eso, actuó. Déjame decirte, cuando Dios calla, porque algo grande está por suceder en tu vida, en tu alrededor. Algo poderoso y grande que va a trascender tu presente. Algo poderoso va a suceder, como cuando Jesús fue crucificado. Jesús fue llevado ante Pilato, fue llevado ante las autoridades de ese entonces. Y los evangelios narran que él callaba. Él se quedaba callado. Lo crucificaron. Parecía que todo iba mal. Pero todos sabemos de que Jesucristo resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre. Él reina y Él vive. En muchas ocasiones pareciera que Dios calla. Todo está en silencio. Pero algo poderoso está por suceder. Y yo quiero decirte que si tú sientes que Dios está guardando silencio, te animo a que sigas creyendo, sigue confiando. Ten fe y ten esperanza. No dejes de orar, no dejes de creer en su palabra, porque Dios obrará de una manera sobrenatural. Aprende lo que Él quiere enseñarte en este tiempo y afina tus oídos, porque en un momento oportuno llegará y te hablará, o quizás ya te ha estado hablando y no te has percatado. Y quiero entrar a este tercer punto. Después del silencio, ¿qué sucede después del silencio? Hace muchos años escuché una canción. La banda se llama Mercy Me. La canción está en inglés. Dice, la canción dice algo así, porque está en inglés y recuerdo más o menos la letra. Dice, cuando yo te hablo, algo hermoso sucede. Cuando la creación te habla, algo poderoso sucede. Pero cuando tú me hablas, cuando tú dices mi nombre, algo increíble sucede cuando Dios menciona tu nombre y te habla. Porque Dios te conoce. Está por hablarte. Está por decir tu nombre y te habla. Ese momento es poderoso. Es como una brisa en medio del desierto. Es como una luz al final de un túnel oscuro. Es como la paz en medio de la tormenta. Cuando Dios nos habla,
sucede algo poderoso en nuestro interior y en nuestro alrededor. Por eso debemos anhelar, buscar y esperar escuchar la voz de Dios. Yo creo que por eso es que Dios permite esos silencios, para que nosotros como sus hijos anhelemos desesperadamente escuchar su voz. ¿Has anhelado escuchar la voz de Dios? ¿Estás anhelando en este momento escuchar la voz de Dios? En esa cuarentena, ¿estás aprovechando el tiempo para buscar la voz de Dios? Te animo a que lo hagas. Busca, espera escuchar la voz de Dios. Y quiero recordarte que la voz de Dios más certera está en las Sagradas Escrituras. Él nos habla constantemente a través de las Sagradas Escrituras. Tenemos la bendición de tener aplicaciones, de tener dispositivos móviles. Aquí tenemos unas bibliotecas que nuestros antepasados quisieron vivir en nuestro tiempo y la biblioteca eran edificios grandísimos. Ahora nosotros tenemos toda la información en nuestro dispositivo, la tenemos a la mano y ahí tenemos Biblias de diferentes versiones en diferentes idiomas, tenemos comentarios bíblicos, tenemos interpretación de la Biblia, exégesis, tenemos mucho en esos dispositivos. Podemos aprovechar a escuchar, a conocer su voz a través de escudriñar las Sagradas Escrituras. Te animo a que dispongamos nuestra mente y corazón a escuchar la voz de Dios, a buscar su voz. ¿No has escuchado la voz de Dios? Te animo a que oremos en este momento. Porque Dios te ha estado hablando. Y si en algún momento Dios ha callado, es porque está esperando tu reacción. Y tú te acerques a Él con clamor, con sinceridad, con humildad, porque Él es el Dios soberano y todopoderoso. ¿Qué te parece si oramos y le decimos, Señor, habla a mi corazón? Cierra tus ojos un momento y dile, Señor, habla a mi corazón. Habla a mi vida. Necesito escucharte. Necesito conocerte, Señor. Dispongo de mis oídos para escuchar tu voz, Señor. Ayúdame a escucharte. Ayúdame a conocer tu voluntad. Habla ahí con el Señor. Tal vez tú estás en un momento difícil, debes tomar una decisión importante en tu vida y necesitas escuchar la voz de Dios. Pídele, Señor, háblame. Habla a mi corazón. Habla a mi familia. Pídele la estrategia que debes tomar. Dile, Señor, dame la sabiduría, la estrategia. Háblame, mi Padre. Te lo rogamos. Déjame orar por ti. Padre, bendigo a tu pueblo. Te pido, mi Señor, que las oraciones de tu pueblo sean escuchadas y que ellos reciban una evidencia en estos próximos días, una evidencia de que tú has estado atento a cada uno de nosotros, que tú has estado atento a nuestras peticiones, Señor, que mis hermanos reciban esta evidencia. Te lo ruego, Padre. Te pido por cada petición, por cada necesidad que mis hermanos están presentando en este momento. Nos unimos en un mismo corazón y presentamos delante de ti este clamor, Señor. Obra y glorifícate de una manera poderosa y sobrenatural, porque solo de esa manera es que podemos obtener respuesta de una manera sobrenatural. Te lo ruego, mi Señor, glorifícate. Te pido, Señor, por aquella persona que se ha apartado de tus caminos, que hoy pueda escuchar tu voz nuevamente, que hoy pueda sentir tu presencia y que pueda rendir su vida delante de ti nuevamente, mi Señor. Perdona nuestros pecados. Lávanos con tu sangre, Señor. Escúchanos. Hoy confesamos que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Lo declaramos. Tú eres nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.